Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. La Bella Durmiente del Bosque es uno de esos cuentos que el capitalismo Disney convirtió en merchandising, purpurina y final feliz con vals. Pero en la versión de los hermanos Grimm no hay hadas simpáticas, ni dragones, ni hechizos bonitos. Hay una venganza, una maldición, una niña condenada por protocolo y un país entero durmiendo mientras el tiempo se enrosca como zarza venenosa. Porque este cuento, aunque parezca dulce, es una oda a la violencia sistematizada del destino, a la imposición del silencio y a la lógica del te casas porque sí. La historia empieza con un cliché de cuento. Un rey y una reina desean un hijo. Llevan tiempo intentándolo, pero nada. Hasta que una rana le dice a la reina que su deseo se cumplirá. Y ocurre. Nace una niña tan hermosa que el sol se detiene a mirarla. El rey, desbordado de emoción, organiza una fiesta para celebrar el nacimiento. Invita a las hadas del reino para que le concedan dones a la pequeña. Pero, claro, hay 13 hadas y solo 12 platos de oro. Y como en la logística monárquica todo lo que no cabe en la mesa se descarta, una de ellas no es invitada, la 13ª. Pero aparece igual, porque las hadas Grimm no tienen varitas ni polvito mágico, pero sí mucho rencor y mucha mala leche. Entonces lanza una venganza sin anestesia. Cuando la princesa cumpla 15 años, se pinchará con un huso y se arrepentirá y morirá. Ni advertencia ni condiciones, solo muerte, seca, fulminante, definitiva. Por suerte, queda una hada más, la 12ª, que no puede revocar la maldición, pero sí suavizarla. No morirá, dormirá 100 años. Y ahí empieza la pesadilla. Porque el rey, en lugar de resolverlo, se pone a quemar usos como quien hace una purga de agujas. Como si prohibir la herramienta fuera suficiente para evitar el destino. Porque eso hacen los poderosos cuando no saben qué más hacer, prohíben. La niña crece hermosa, juiciosa, modesta y buena. Es decir, perfecta para que le arruinen la vida. Y el día que cumple 15 años, sus padres están ausentes. Y como buena hija de rey, con síndrome de castillo vacío, se pone a curiosear. Sube por una torre olvidada, encuentra una puerta con cerradura oxidada, entra y ahí está la vieja hilando. Y claro, como nunca ha visto un uso, pregunta qué es. Lo toca y se pincha. Fin del primer acto. La princesa cae dormida. Pero no solo ella, todo el palacio. Desde los reyes hasta las palomas del tejado, desde los cocineros y hasta las moscas de la pared. Incluso el fuego deja de arder. El tiempo se congela. El cuento se paraliza. Todo entra en pausa. Y fuera, un seto de zarzas empieza a crecer. Cada año más alto, más espeso, más impenetrable, hasta que cubre por completo el castillo y ya nadie puede entrar. Y los que lo intentan se mueren. Porque este cuento, aunque suene poético, está lleno de cadáveres enredados entre espinas. Durante generaciones los príncipes lo intentan. Trepan, forcejean, se clavan, quedan atrapados y se mueren. Nunca vemos sus rostros, nunca sabemos sus nombres. Solo son acumulaciones de fracasos masculinos. Porque este cuento no es una historia de amor. Hasta que un día llega otro príncipe, uno más, que escucha la historia y decide intentarlo, pero casualidad mágica, se cumplen justo los 100 años. Y el seto, en lugar de matarlo, se abre. Las flores se apartan, los caminos se limpian, las espinas se repliegan. No porque él sea especial, sino porque el reloj ya sonó, porque el hechizo se venció, porque era hora. Y ahí está el punto clave. El príncipe no salva a nadie, solo llega a tiempo. No rompe el hechizo con su valentía, ni con su amor. Llega cuando tocaba, pero este cuento tramposo se lo entrega todo como recompensa. Camina por un palacio dormido, ve a los caballos quietos, a los perros de casa sin moverse, a las criadas a medio desplumar un pollo. Llega a la sala real, encuentra a los reyes dormidos en el trono y finalmente va a la torre y encuentra a la princesa. Y aquí por fin aparece la escena más discutida, el beso. La ve, se deslumbra, se inclina, la besa. Ella despierta. No hay consentimiento, no hay diálogo, no hay hechizo verbal. Solo un tipo que besa a una chica que está dormida. Porque puede.
porque está ahí, porque él entró, porque no lo mataron. Ella no reacciona con miedo ni con desconcierto. Estaba dormida. Le sonríe y se aman, bajan juntos, despiertan al resto y luego se casan. Y así el cuento cierra con fanfarrias, aplausos y resurrección simbólica. Todo vuelve a moverse. El cocinero le da una bofetada al pinche que había quedado suspendido en el aire. El pollo se despluma. Las moscas reanudan sus rutas. El fuego hierve. El perro ladra. Ese engranaje detenido por el trauma, la vida, vuelve a girar. Pero la pregunta se queda. ¿Qué dice este cuento sobre el deseo? ¿Qué dice sobre el consentimiento? ¿Qué dice sobre el castigo a una niña por un error que ni cometió ella? La maldición no la lanza un enemigo ni un dragón, ni una criatura externa, la lanza un hada que no fue invitada a la fiesta, porque el poder incluso entre hadas es jerárquico. Y lo que la 13ª no soporta es haber sido marginada por falta de plato. Es la venganza de quien no acepta quedarse fuera de la mesa. Y la solución no la trae un acto de amor verdadero. La trae el tiempo, la resignación, la espera. Y cuando la princesa despierta, no cuestiona nada, no pregunta, tampoco se acuerda, se enamora como tonta, porque así funciona la lógica del cuento. Si él llega en el momento justo y hace el gesto esperado, el final se activa y la boda es inevitable. Pero La Bella Durmiente es en realidad una historia sobre mujeres silenciadas. La princesa no habla, no elige, no actúa. Solo espera. Las hadas hablan por ella, su padre decide por ella, el destino la aplasta. Y cuando despierta, lo hace para entrar en otra estructura de obediencia, el matrimonio. La imagen del palacio cubierto por zarzas no es solo una escena gótica, es una metáfora perfecta de lo que ocurre cuando el deseo femenino queda atrapado por el miedo, el deber, la tradición. Esta niña convertida en símbolo se pone en pausa hasta que alguien desde fuera decide reactivarla. La Bella Durmiente no es una historia de amor, es una alegoría del poder del tiempo, del miedo al deseo y del control de los cuerpos femeninos. Es un cuento donde el beso no es un premio, sino un cierre de contrato, donde el hombre llega cuando ya todo está hecho, y donde las mujeres, incluso las que lanzan hechizos, deben hablar en susurros. Y sin embargo, algo se mueve. Porque al final, cuando todo despierta, hay una sensación de desajuste, de que nada volverá a ser igual, de que 100 años de sueño no se borran con un vals, de que el mundo ha cambiado. Y de que la princesa, aunque no hable, ya sabe algo que los demás no saben, que no basta con estar despierta. Hay que entender quién te durmió para no volver a caer. Si La Bella Durmiente del Bosque te ha hecho pensar que los cuentos de princesas dormidas y besos dudosos ya no sirven para soñar, Érase un arquetipo es el videocurso perfecto para desmontar esas historias y escribirlas tuyas, a tu ritmo o con 12 clases 1 a 1, para que ningún hechizo narrativo te atrape sin que tú lo decidas. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y no hay bloqueo. Cuidado, no te vayas a dormir en tus laureles. Ahí el micro, a ver si se está pillando o no. A ver, casi que mejor me lo voy a poner aquí porque siento, o sea, no se me va a caer, sino que no se va a escuchar porque me lo voy a estar, ay, qué coño, es que 2 imanes no se pueden tener. A ver, esto, ahí está. Entonces te lo pones aquí, así. O bueno, es más fácil si te lo pones así, mira, ¿no? Y ya está, listo. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.